tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más. Clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más. Jesús el Señor, muy buenas noches, amada iglesia. Qué alegría poder estar nuevamente en esta preciosa reunión que Dios nos ha regalado para rumiar su palabra profética, su hablar presente que nos da luz, nos edifica y lo más importante, que estamos con una dirección segura. También darle las gracias a Dios primeramente y a la iglesia. Nos dio la oportunidad de poder estar en la gran conferencia internacional en Brasil, con muchos hermanos de todos los lugares de la tierra, donde recibimos el encargo del Señor, su palabra profética. Hermanos, y fue muy rico. El Señor nos alentó, nos fortaleció y nos dio su palabra, que es lo más importante, palabra profética para darnos esa luz y esa dirección que todos necesitamos para hacer eso que cooperan para su segunda venida. Queremos tomar estos miércoles, que desde hoy hasta que el Señor nos muestre, vamos a estar rumiando las palabras que recibimos en Brasil ahora. La conferencia que se tituló "Entonces vendrá el fin". Claro que ya la palabra había comenzado 5 semanas antes. Tu hermano Pedro, Dios lo usó hasta el mensaje 5. Y
cuando comenzó la conferencia, comenzó en el mensaje 6. Entonces vamos a tomar mensajes, el encargo de los 13 mensajes que pudimos disfrutar allí con el Señor. Y bueno, estos miércoles va a ser para rumiar esa palabra. Amén. Entonces vamos hoy a rumiar mensaje 4 y parte del mensaje 6. Y el viernes, que es la reunión de la mesa del Señor, toda la iglesia a las 6 de la tarde, continuamos el encargo del Señor, la palabra. Porque el jueves va a ser la reunión ministerial, este jueves a las 7 de la noche. Y el viernes vamos a estar disfrutando de la mesa y allí vamos a seguir disfrutando del encargo que recibimos de parte del Señor en Brasil. El domingo no va a haber reunión porque ya sabemos lo que hay en todo el país, las elecciones. Entonces Dios nos movió, nos guió, nos dio la luz de hacer la reunión el día viernes, amén, de la mesa del Señor. Entonces, hermanos, vuelvo y repito, estos miércoles siguientes vamos a estar rumiando las palabras que recibimos en la conferencia internacional ahora, amén. Entramos en Mateo 16 y en Mateo 16 nos da un cambio de enfoque en el encargo de Mateo. Ya de ese capítulo en adelante, el Señor nos comienza a hablar de la revelación de la iglesia, pero esa revelación de la iglesia que está en nosotros tiene que llevarnos a un servicio, un actuar que es la edificación de la iglesia. ¿Para qué Dios quiere revelar la iglesia en nosotros? ¿Por qué desde Mateo 16 ya el enfoque diferente a Mateo desde el 1 hasta el capítulo 15? Porque desde ahí ya el Señor comienza a revelar de una manera ya más clara todo su plan para con su iglesia que iba a ser establecida aquí en la tierra como el reino de los cielos para poder establecer el reino de Dios. Hermanos, y fue tanto el encargo que el Señor dio a través del apóstol y de sus cooperadores en la conferencia, de que el Señor está muy cargado con afán de que nosotros podamos racionar a la palabra, que nosotros podamos unirnos de una manera viva y obediente a todo lo que Dios está dando, porque el tiempo se está agotando, se está terminando, estamos viviendo tiempo del fin y el Señor está muy cerca. El Señor nos compartía a través de nuestro hermano Pedro que del capítulo 1 al capítulo 15 el Señor muestra allí en esos capítulos sobre la genealogía de Jesús, sobre el nacimiento de Jesús, sobre el precursor Juan el Bautista, sobre el ministerio de Jesús que comienza en Mateo 4, y desde ahí el Señor comienza a manifestar su poder, comienza a mirar la situación de la humanidad y también a tratar la situación comienza a hacer todos los milagros, a revelar que Él vino a sanarnos, a conectarnos nuevamente con Dios porque estábamos desconectados totalmente. Comenzó a sanar a los ciegos, a sanar a los mudos, a los sordomudos, a los mancos, a los cojos. Hermano, la multiplicación de los panes, que habla de la palabra, comenzó a liberar a los hombres de la posesión demoníaca. Bueno, esa es la condición del hombre después de la caída. Quedó desconectado con Dios. El hombre no tiene ojo para Dios, está ciego, su boca es una boca que no expresa a Dios, su palabra, sus oídos están sordos para Dios, no tiene pie para caminar en las cosas de Dios. Endemoniado es porque el príncipe de este mundo, con todo su sistema, como nos habla Efesios 2, tiene el gobierno de la tierra. En Juan 5, 1 Juan 5, 19 dice que el mundo yace bajo el maligno. Y Efesios 2 dice que seguir la corriente de este mundo está bajo la operación de los espíritus en nuestra mente. Y el Señor vino a liberarnos, a salvarnos de esa condición y a
reconectarnos con Dios, a llevarnos a Dios. Eso lo vemos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 15, pero ya en el capítulo 16 ya el Señor comienza a hablar de algo ya conciso, que es la iglesia. La iglesia, porque, hermanos, la muerte del Señor no solamente para librarnos de la perdición eterna y librarnos de nuestra condición pecaminosa, lavarnos nuestros pecados, perdonarnos y darnos la vida eterna. Ese es el primer paso, gloria al Señor. Pero ahora vamos a ver, bajo la revelación de la palabra profética dada por medio de nuestro hermano Pedro, de que la muerte del Señor, su resurrección, claro, nos da la salvación, porque somos los materiales para edificar la casa de Dios, pero la esencia de su muerte y de su resurrección es edificar la iglesia. Y este semestre se nos va a hablar mucho sobre la edificación de la iglesia, pero de una manera viva, nueva, conforme a lo que Dios está haciendo hoy. No como en el pasado de pronto pensábamos que estar edificado es tener conocimiento en la mente y tener mucha letra y mucho conocimiento, y era hablar bonito y hablar las verdades y definir doctrinas. Y cuando veíamos un hermano de 10, 15, 20 años así en este estado, decíamos, esa persona es crecida. Y resulta que eso que comenzaron en el 80 y del 2000 para acá comenzaron a revelarse. No había crecimiento. Había mucha doctrina, mucha letra, pero no había vida crecida, que es diferente. Entonces, del Mateo 16, el Señor comienza a hablarnos sobre la iglesia, pero la iglesia edificada. Y la preocupación del Señor sigue en su corazón, es que nosotros seamos edificados. Y todo lo que el Señor nos permite practicar en la vida de la iglesia, en servicio, en el disfrute, en todo lo que Dios nos da en la vida de la iglesia, tiene un solo propósito, como dijo Pablo, todo se haga para edificación. Y edificación es crecimiento, vida aumentada en nosotros, la vida del Señor saturándonos de día en día. Por eso en Mateo 16, cuando el Señor comienza, vamos a mirar Mateo 16, del 13, verso 13 en adelante. Capítulo 16, versículo 13 dice: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este punto aquí es muy importante, interesante, bajo la luz que recibimos ahora. El Señor se lleva a los discípulos a un lugar fuera de Jerusalén, Cesarea de Filipo, despejado, para revelar su persona y revelar la iglesia, los dos misterios, Cristo y la iglesia. Y le pregunta a los discípulos, que la gente que estaba diciendo de él, dice que todas las personas decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas, pero el Señor estaba más interesado en saber qué habían visto sus discípulos. ¿Sabe que el Señor está interesado hoy, tomando esta palabra y aplicándola? ¿Qué ha visto usted que está en la iglesia, que está unido a la palabra profética, que tiene al Espíritu, está en este ambiente? ¿Qué revelación ha recibido usted y yo? La revelación de Cristo en la iglesia, el propósito de Dios. Dios está muy interesado en nosotros. Y dice que en el verso 16 respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh Señor Jesús, el Cristo, hermano. Ese Cristo habla del ungido. El Señor vino con una gran comisión. En el Antiguo Testamento ungían los profetas, los reyes, para darle una incumbencia, un servicio. Bueno, Cristo vino como el ungido de Dios, como el Hijo del Dios viviente, hermano, con un solo objetivo: morir en la cruz, resucitar,
para perdón de nuestros pecados, para sacarnos de la esfera de muerte, pero esa unción que Él recibió, hermano, engendra la iglesia con la vida divina que entre nosotros, la iglesia establecida, pero es el primer paso. Allí el Señor comienza una labor en todos nosotros y esa labor es de edificación. Su casa, la casa de Dios. Dios no murió por nosotros para hacernos sus hijos, librarnos de la muerte eterna, darnos vida eterna y tenernos a cada uno por su cuenta, cada uno libre, cada uno haciendo lo que quiere. No, cuando el Señor muere y resucita, Él nos perdona, nos lava con su sangre, nos limpia, con su vida nos salva, nos conecta nuevamente a Dios, pero nos hace la iglesia. Entonces cuando la palabra aquí dice, cuando Pedro se le revela que era el Cristo, estaba diciendo, tú vas a edificar la iglesia, tú no vas a llevar al reino. Tú viniste para hacernos vencedores. Esa es la luz, la revelación que Dios comenzó a dar para este nuevo semestre que viene, hermano. Porque mire el verso 18 como dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia. El Padre de Dios le revela a Pedro que el Señor era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino con una gran comisión, ungido por el Padre. Y su unción es de trabajo, es de una incumbencia. Y aquí en el verso 18 dice, yo edificaré mi iglesia. La iglesia. ¿Sabe que nosotros estamos hoy en la vida de la iglesia para ser edificados, hermano? Y para que esto sea una realidad en nosotros, vamos a mirar la secuencia de Mateo 16. Porque recibir la salvación eterna, la vida eterna, solamente nos costó creer en el Señor, abrir el corazón, pedir perdón, lavarnos con la sangre y aceptar al Señor como nuestro único Salvador. Nosotros no hicimos nada. Pero para ahora edificar la iglesia, el Cristo que entró en nosotros, el Señor como la vida, nos quiere usar. Él en nosotros va a edificar la iglesia. Porque es Él. Pero me quiere usar a mí, lo quiere usar usted. Y eso habla de crecimiento. Mire, en Isaías 66, verso 1, el Señor nos ha hablado mucho de este versículo y ahora en la conferencia nos lo volvió allí a machacar. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Aquí está hablando del templo, pero hermanos, ese templo era una sombra. Nosotros somos la realidad. La casa de Dios y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Edificar. Hoy el Señor, hermano, quiere seguir por medio de nosotros esta obra que Él comenzó hace 2000 años. Porque Él viene edificando su vencedor en la casa de Dios. Porque esa casa de Dios que es la iglesia edificada, hermanos, no habla de todos los hijos de Dios, no de todos los que han sido regenerados, sino de lo que han sido edificados como la casa de Dios. Es Sión, es una manada pequeña. Desde un inicio, desde los apóstoles, se viene trabajando por todos los tiempos y todos los siglos, edificando su casa. Y hoy, hermano, cuando ya entramos en Mateo 16, el enfoque que el Señor da y la palabra profética que nos viene ahora es, y el encargo, edificar la iglesia. Vuelvo y repito, y edificar la iglesia no es con el concepto antiguo
llénese de letra, apréndase la Biblia de memoria, apréndase los libros de memoria, hable bonito. El que hable mejor, eso no es edificación de la iglesia. Ahora vamos a mirar, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, cómo Dios nos quiere usar para edificar la iglesia, porque es Él el que la edifica. Es Él en nosotros, es su vida, es la misma persona del Señor en nosotros edificando su iglesia, formándolo vencedores. Y usted, estando hoy en la Biblia Iglesia, y yo, somos parte de esa iglesia edificada que va a reinar con el Señor. Porque las puertas del Hades, eso habla de la acción del enemigo, de hacer daño a la iglesia, no van a prevalecer contra la iglesia edificada. Hermano, el enemigo quiere dividirnos, quiere traer contienda, quiere traer pleito, disensión. Él quiere formar religión entre nosotros. El enemigo quiere desviarnos del plan, del propósito eterno del Señor. Por eso la iglesia edificada, las puertas del Hades, la acción del enemigo, todo lo que hay en su ser maligno y perverso en contra de la edificación de la iglesia, queda anulado. Porque la iglesia está creciendo. La iglesia está unida al plan y al propósito de Dios. Está clara. La iglesia está unida a la palabra profética. Sigue el Cordero por donde quiera que va. La iglesia hace la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, estamos hoy en el mejor lugar donde no se hace la voluntad del hombre. No es mi voluntad, no es su voluntad, no es la voluntad de ningún ser humano. Se hace la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia edificada. ¿Cuánto nos ha dado el enemigo, hermano? Por tomar el candelero y apagar y desviarnos a todo, dividirnos, traer tantas cosas negativas en medio de nosotros, introducir religión, introducir otras enseñanzas, introducir prácticas que no son espirituales, tantas cosas negativas. El enemigo ha hecho todo desde un principio de los apóstoles. La pelea fue allí. El apóstol Pablo peleó con los religiosos. El mismo Señor peleó. Esa palabra la vamos a dar en 2 semanas, que fue el mensaje número 9. La religión en contra de la edificación de la casa de Dios. Pero gracias al Señor que nosotros estamos invocando el nombre del Señor. Estamos tomando el camino de ser pobre en espíritu, estando humildes, sencillos, porque el deseo del corazón de Dios tiene que ser el deseo de su corazón y de mi corazón, edificar la iglesia con los materiales adecuados. Esos materiales hablan del Dios triuno, plata, oro, plata y piedra preciosa. Habla de la vida de Dios en nosotros, manifestada. Hermanos, y ese Cristo hoy está edificando la iglesia, esa es su incumbencia, esa es su obra, pero lo está haciendo por medio de ¿quién? De todos los vencedores, de todos nosotros. Pero para que esto se haga una realidad, nosotros tenemos que entrar en un camino. ¿Cuál es el camino? El verso 21, el Señor sigue hablando con los discípulos, allí le dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora aquí el Señor comienza a dar un camino, a revelar el camino para todo lo que Él habló sobre Él, la revelación de Cristo, el Hijo del Dios viviente, de la iglesia, del Hades. Hermanos, tengo que padecer, dice el Señor. Hay un solo camino, el camino del sufrimiento, del padecimiento por las cosas del Señor. Y ese es el camino que el Señor hoy nos está mostrando a todos nosotros. Pero ese camino de padecimiento, hermanos, no son cosas exteriores trágicas. Porque hace años, en los años 80, 90, creíamos que padecimiento eran tragedias. Que tenía que quedar sin empleo, que tenía que dar una enfermedad, que tenía que caerle una ruina total, quedar por ahí pidiendo
para la comida, perder, Dios mío, que Dios nos guarde, seres queridos. Entonces pensamos que ese era el sufrimiento que hablaba aquí. No, el sufrimiento que está hablando aquí el Señor es hacer su voluntad. Eso habla de negarse, ahora lo vamos a ver, de negarse, de unirnos al Señor, de ser simples, sencillos, obedientes a la palabra que Dios está dando hoy, creer a la palabra, practicar la palabra, unirnos a todo lo que Dios está haciendo hoy, libre, con un espíritu ejercitado. Ese es el camino del sufrimiento. Salí de toda comodidad, salí de toda lentitud, salir de toda esfera cartesiana, una mente totalmente terrenal. Disfrutar de la palabra, disfrutar de la vida de la iglesia, pero hacer lo que Dios está haciendo hoy, su voluntad. Y ahora más adelante vamos a mirar todas las herramientas que el Señor nos ha dado para que entremos en una realidad, en esa experiencia de negarnos a nosotros mismos, tomar ese camino de la cruz. Vuelvo y repito, no son cosas exteriores. Sáquese de la mente, y hablo con los antiguos, aquellos que tenemos 15, 20, 30, 40 años, los hermanos de los años 80, los de 90, los del 2000. No, porque conocimos hermanos que le llegaron tragedias, le llegaron situaciones y eso lo volvió rebelde. Se retiraron de la comunión de la iglesia, pelearon con Dios. Eso no transformó a nadie. Si Dios permite una situación de esa para perfeccionarnos y para volvernos al Espíritu. Por algo Dios permite las situaciones. Pero el camino de sufrimiento de la cruz es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ahora lo vamos a mirar aquí, ir a Jerusalén, padecer por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era la voluntad de Dios para con el Señor, para que el Señor no pudiera redimir, y no solamente eso, sino edificar. Que la iglesia, su cuerpo, nosotros, sus hijos, hiciéramos su voluntad. Edificar habla de hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios hablaba esta palabra, a través de nuestro hermano Pedro, le hablaba en la sala de cooperadores. Yo dije, Dios mío, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a salir de todo letargo, a salir de toda pereza, a salir de nuestra comodidad, de nuestro confort. Esto es simple, esto es sencillo, es ser humilde, es obedecer, es creer a la palabra, es decir sí, amén. Y eso va a producir vida, crecimiento, edificación en todos nosotros. Porque mire lo que pasa en el verso 22, cuando el Señor manifiesta esto, allí lo que sucedió. Dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando el Señor les revela a ellos que necesitaba ir a Jerusalén, padecer por los ancianos, por los escribas, por los fariseos, por las autoridades que estaban allá, ser muerto y resucitar, Pedro en su parte buena del alma, que ahí es donde está el problema, su parte buena, llegó, tomó al Señor aparte y le dio un consejo, con una voz muy bonita, muy tierna. Eso habla de la religión, eso habla del engaño del enemigo de una manera sutil, para desviarnos de la voluntad de Dios. Nos mete en los sentimientos. Ay, pobrecito, tal cosa no te acontezca. Hermanos, nuestra alma hoy necesita en el Señor ser tratada. Y más en esta parte, la parte buena. Esta parte que nos hace vivir una vida de iglesia de una manera muy relajada. Estamos aquí. Estamos en las reuniones, leemos la Biblia, leemos la palabra profética, el alimento diario. Podemos hasta leer los libros espirituales que contienen la economía de Dios, la palabra profética. Doy mi diezmo, ofrenda, todo eso está bien. Lo tenemos que hacer y hacerlo bien. Pero la edificación, que habla de un compromiso, habla de una consagración, habla de un negar, de tomar el camino de la cruz, como vamos a ver ahora. Mire que el Señor no engendró la iglesia así,
fue tomando el camino de padecimiento. Entonces podemos estar en la iglesia y podemos estar invocando, orando, podemos estar en todo, podemos estar, y eso hay que hacerlo y lo hacemos bien cada día, claro que sí. Esa es la primera parte. Pero Dios quiere sacrificio, que presentemos nuestro cuerpo, quiere que nosotros nos unamos a su obra, que nos unamos a lo que Dios está haciendo hoy, a su voluntad, que seamos uno, hermano, en todo, para que pueda haber edificación. Aquí Pedro, de una manera muy sutil, el enemigo, en su alma caída, comienza a reconvenir al Señor. Tal cosa no te acontezca. Ahí vemos la acción de nuestras almas, esa alma que fue dañada en el huerto del Edén. Y todos ya conocemos la historia. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, entró en nosotros la esencia del pecado. Eso nos separó de Dios, nos hizo hombres carnales, pecadores, mortales. Nuestro espíritu se amorteció y nuestra alma se contaminó, nuestra mente, emoción y voluntad. Dicen Colosenses que nosotros somos enemigos en nuestra mente de Dios, del plan de Dios. Nuestras emociones están separadas de las emociones de Dios. Y nuestra voluntad natural está separada totalmente de la voluntad de Dios. Entonces esta alma que heredamos de Adán caído, hoy necesita ser transformada. ¿Y cómo la podemos llevar a que el Espíritu tome y haga un trabajo de transformación, una obra de transformación? Obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo al Señor. Mire, el verso 23 dice: pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, qué respuesta tan fuerte, dura la del Señor hacia la acción del alma de Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. El Señor hablaba también a nuestro hermano Pedro, esto fue en el mensaje 4, de que allí Pedro estaba con una mente totalmente natural, estaba en el plano terrenal, pensando como todos los hombres piensan, con una mente no transformada. Hoy necesitamos, hermano, estamos en la vida de la iglesia para no vivir en ese plano terrenal. El hombre natural se opone a la edificación, se opone a la obra que Dios quiere hacer. El hombre natural siempre va a ser rebelde, siempre va a tener su opinión, siempre va a tener su mensaje, su punto de vista, su cuestionamiento, y de una manera sutil. Mire cómo le dice el Señor ahí a Pedro: apártate de mí, Satanás. El Señor sí estaba claro que lo que se había manifestado en el alma de Pedro era la acción del daño que el hombre recibió en el huerto hace 6,000 años. La vida del alma, que tiene una parte mala y una parte buena. La parte mala es las cosas grotescas, pero aquí no se manifestó las cosas grotescas. La religión no son cosas grotescas, es una apariencia que nos desvía de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Imagínense, Pedro aquí estaba impidiendo que el Señor fuera y muriera para engendrar la iglesia, salvarnos y edificarnos, para llevarnos al reino. Por eso el Señor es tan fuerte. Y le dice en pocas palabras: Pedro, tú necesitas vivir en el plano celestial. Tú piensas como piensa todo el mundo. Y yo te escogí a ti para que piense como pienso yo. Hermanos, hoy estamos en el Señor, estamos en la vida de la iglesia, no para pensar como todo el mundo piensa. Hoy tenemos una luz, una revelación por medio de la palabra de Dios, la palabra profética, la revelación de la economía de Dios, para renovar nuestra mente, transformar nuestra alma, para hacer la voluntad de Dios. No vivir en un plano terrenal, sino en un plano celestial. Como Dios nos ha hablado este semestre en Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nosotros hoy estamos aquí a favor de la edificación de la iglesia. Y para eso necesitamos, hermanos, tomar el camino
de padecimiento, de cruz, donde nos negamos a nosotros mismos. Por eso el verso 24 dice así el Señor. Le dijo a Pedro y también le dijo a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, si alguno, el Señor tiene una obra, es la obra del Evangelio, es salvar, ganar materiales, que es el hombre, traerlo de regreso, conectarlo con Dios. Eso habla de la salvación. Pero el Cristo el ungido no solamente vino a morir, sino a resucitar para edificar la iglesia. Él salva al hombre, pero lo trae ¿a dónde? A su casa, a la iglesia, al cuerpo, para hacer una obra ¿de qué? De edificación. Y para que esa obra de edificación hoy sea una realidad en nosotros, tenemos que despojarnos del viejo hombre y tomar el camino de la cruz. Si alguno, dijo el Señor a todos los discípulos, quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir, nos habla a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué negarnos? Hermano, negarnos es negarnos a lo que heredamos de este sistema, del viejo hombre. Negarnos de toda religión, de toda enseñanza que no es conforme a la palabra pura de Dios, a la economía de Dios. Negarnos a nuestros sentimientos que estorban de que el Señor pueda edificarnos y edificar la iglesia. Negarnos de nuestra comodidad, de nuestro confort. Negarnos de nuestra ambición, de nuestro orgullo, de nuestra altivez, de nuestra arrogancia, de creernos ser alguien. Negarnos hermano, de todo lo que heredamos del viejo hombre que está en nuestra alma. Y tomar la cruz. Y esa cruz es para matar, eliminar eso que estorba a la edificación de la casa de Dios. Si nosotros tomamos este camino, hermano, y lo hemos tomado, el Señor hablaba a través de nuestro hermano Pedro, hemos sido edificados. La iglesia hoy sigue adelante. La iglesia está unida a la palabra profética. La iglesia obedece al hablar del Señor. Hoy hay alegría, hay gozo, hay paz en medio de situaciones que podemos vivir porque existen. Pero Dios a través de nuestro hermano Pedro dice, en 40 años desde el ministerio de nuestro hermano Don, de los años 75 que él comenzó, hasta hoy, Dios ha hecho una obra de edificación. Hemos crecido en vida porque estamos unidos a Dios, unidos a su palabra, unidos a su obra. Esa es la prueba más grande. Estamos con una mente totalmente unida a la mente de Cristo, un corazón unido al corazón de Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivimos en pro de la edificación de la casa de Dios, en pro del evangelio. Dios ha crecido. Ya no hay toda esa contienda, todos esos pleitos, disensiones, chismes, hablando contra las autoridades de Dios, hablando los hermanos. No, Dios ha crecido en nosotros y necesita crecer más. Por eso las puertas del Hades no han prevalecido. Gracias al Señor, seguimos adelante. A pesar que estamos en el proceso, todavía tenemos carne, todavía hay vida de alma. Sí, claro que sí. Porque es un proceso, pero Dios ha avanzado mucho en nosotros. Y el Señor nos dice, yo los hice mis hijos, miembro de mi casa, de mi cuerpo. Y es para edificar la iglesia, mi casa. Pero hay que tomar un camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, y eso habla de hacer, vuelvo y repito, porque eso lo repitió Dios a través del apóstol, es hacer conforme a la voluntad de Dios. Es despojarnos de nuestro yo,
de nuestro ego, de todo conocimiento que obtuvimos en el pasado, de todo lo que pudimos ganar en el pasado. Hoy tenemos que hacernos pobres en espíritu, vaciarnos, ser humilde de espíritu, quebrantado en nuestro corazón. Recibir la palabra que Dios nos está dando hoy, la palabra profética, con mucha humildad y pobre en espíritu, y junto con todos los santos disfrutar, pero practicar, hacer que la obra del Señor se mueva, pero de una manera viva, y para edificarnos los unos a los otros, y para traer material que habla de los hombres, de las almas, para que ellos también sean edificados como casa de Dios, miembro del cuerpo de Cristo. Hermanos, y el Señor en Efesios capítulo 5, Dios nos hablaba, capítulo 5, verso 25-26, Efesios, Señor Jesús, de que esto es práctico, hermano. Esto es un asunto de sumergirnos en Él, de estar invocando, orando, comiendo la palabra, estando con la iglesia, obedeciendo a la palabra profética, unido a la palabra profética. Allí todo nuestro ser, comiendo, bebiendo las palabras que Dios nos está dando hoy. El verso 25 de Efesios 5 dice: mirad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que hay una simbología. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Mire, se entregó por ella. Hoy nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Eso habla de tener el corazón del Señor aquí dentro. Somos la multiplicación de Cristo, amando ¿qué? La iglesia. Y si amamos la iglesia, hermano, nos vamos a entregar. Y esa entrega habla de sacrificio, de padecimiento, habla de negarnos en pro de la edificación del cuerpo de Cristo. Porque mire cómo dice el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso habla, hermano, de una transformación, de la obra de edificación en cada uno de nosotros. ¿Y cómo comienza? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios y la palabra profética, la palabra revelada. Por eso el Señor, por medio de sus apóstoles, de sus cooperadores, hermanos, no dejan de alentarnos, de animarnos, comer la palabra, beber la palabra, disfrutar la palabra. Esta palabra profética, hermano, disfrutada, comiendo de ella y practicada, dice, nos purifica, lavamiento del agua pura por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Eso habla del reino. Vamos a ser manifestados en gloria con Él. Santos amados, y hoy estamos en la vida de la iglesia para experimentar esto. La edificación de la iglesia. Cristo en nosotros creciendo. Cristo en nosotros haciendo esa obra. Todo lo que hacemos en el Señor, en las reuniones, todos los servicios que hacemos levíticos, prácticos en la iglesia, todo es para edificación. El Señor tiene una preocupación grande. Es seguir esta obra de edificación en todos nosotros. No podemos parar. El Señor hablaba a través del apóstol, no podemos fallar, no podemos parar. Tenemos que seguir adelante. Hay una guerra. El enemigo no quiere. Mete cosas, ataca, pero no va a prevalecer. No va a prevalecer, la iglesia prevalece. Prevalece que la iglesia va en marcha, va en marcha, va en marcha, va en marcha, va en marcha. Aquí comenzaron 3 hermanos hace 39 años, en el año 82. Y la iglesia hoy aquí en Valledupar somos más de 300, 400 hermanos. Y en Colombia somos como 4.000 hermanos. Y en la tierra entera son miles de hermanos.
Y en las puertas del Hades no van a prevalecer en todos los tiempos. ¿Por qué no prevaleció? Porque habían hombres que habían sido edificados. El enemigo quiso borrar la palabra de Dios, borrar del globo terráqueo a los hijos de Dios, a su palabra, pero nunca prevaleció. ¿Por qué? Porque Dios está edificando su iglesia. Habían hombres que estaban siendo edificados, como la casa de Dios, como la iglesia. Y hoy nosotros, hermanos, por medio de la enseñanza de Dios, por medio de los apóstoles, recibimos la palabra profética para hacer la obra del Evangelio. Y esa obra del Evangelio nos ha dado herramienta, hermano. Dios nos ha dado herramienta para que la obra que Él hace en nosotros, la obra de edificación y la obra del Evangelio, se pueda llevar de una manera viva y práctica. Hoy Dios nos ha dado colportajes dinámicos. Gracias a Dios que muchos hermanos, eso en Brasil y en muchos lugares de la tierra, es una locura, hermanos. Una locura. El hermano Pedro, el Señor lo usó el sábado, el último mensaje sobre los vencedores de la última hora, los trabajadores de la última hora. Y más adelante vamos a compartir sobre ese punto. Yo sé que usted escuchó la palabra y eso habla de estos jóvenes preciosos, estos jóvenes que Dios llamó, que hoy están en la obra del Señor, están en la iglesia, están disfrutando, obedientes, sencillos, llevando la palabra del reino por todo lugar. Más de 100,000 libros en Brasil en 3 años sembrados, fuera de los libros, porque los hermanos de toda la tierra comenzaban a dar reporte. Hermanos, y de pronto no tenemos la misma fuerza de los hermanos en Brasil, pero sí el Señor está obrando en nosotros. Ese colportaje dinámico, hermano, ya no es el colportaje tradicional de antes, que lo hacían 2 o 3 miembros nada más. No, es un asunto de los vencedores, de todos nosotros, llevando la palabra del reino por todo lugar, llevando oración a la persona, con una frase que vino del trono de Dios: puedo orar por usted. Y Dios, hermano, está de una manera pero veloz y furiosa. El Señor está como ese león rugiendo. Vimos tantos testimonios en Brasil, hermano, de familias, hermano, dando testimonio. Toda la familia involucrada en el colportaje dinámico, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. Una familia da un testimonio que tiene una niña de 4 o 5 añitos y ellos salen a predicar el evangelio, a llevar la palabra del reino con el colportaje dinámico y llevan los hijos. Y una vez estaban en el aeropuerto cuando viene la niña hablándole a una persona: ¿puedo orar por usted? ¿Me permite orar por usted? No porque el papá y la mamá le mandaron a hacer eso ahí o se lo impusieron. No, ella está en un ambiente. Mire, y decía Dios a través de nuestro hermano Pedro: es tanto el poder del Espíritu, el Espíritu intensificado, que nuestros hijos ya de 5 o 6 años que todavía no tienen conciencia, pero está el Espíritu obrando de una manera, edificando su iglesia, que hasta los niños están siendo vasitos útiles, instrumentos en las manos del Señor. Y esa niña se le acerca a un mayor y le dice: ¿puedo orar por usted? ¿Por qué hace eso? Porque ve unos padres unidos al Señor, unos padres edificando la iglesia, comprometidos, tomando el camino de la cruz. Y testimonio, hermanos, que llegan a las 7 de la noche del trabajo y salen 1 hora, hace colportaje por su vecindario, visitando a los amigos. Hermano, ese es el camino. Ese es el camino de sufrimiento de la cruz. Ese es el camino que el Señor quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de lo que Dios está haciendo hoy, colportaje dinámico, tenemos que negarnos. Hay hermanos de tiempo completo, gracias al Señor, jóvenes especialmente. Pero usted y yo podemos hacer colportaje por hora, colportaje por oportunidad. Oportunidad es que donde esté, usted tiene libros, tiene periódico allí en su maletín, está en el trabajo. En una oportunidad usted siembra la palabra del reino. Usted va en un bus, usted allí está sembrando la palabra del reino, está presentando. Ese es colportaje por oportunidad. Por hora es apartar 1 hora con la familia y salir
En la semana salir con nuestro vecino, visitar a nuestro conocido, visitar a nuestra familia, llevarle la palabra, orar por ellos y llevarle la palabra del reino. Si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué vamos a seguir? Esto que Dios está haciendo, esto es sencillo, esto es práctico. Haciendo todo lo que Dios nos da en la vida de la iglesia, el disfrute, las reuniones, todo. Pero la obra para edificar. Somos edificados y estamos ganando materiales para la casa de Dios, se ha edificado. Ahí viene el Rey de Cuidado, gracias a Dios que nos está dando allí la misericordia y la gracia. Ya muchos sectores los jueves estamos ya en la reunión de cuidar a los creyentes nuevos, a las personas que Dios nos ha regalado. Ya en todos los sectores tenemos la reunión de cuidado. Ahí estamos alimentando con la palabra de Dios a los nuevos. Mujeres conectadas. Hermanas, mujeres conectada a Dios, conectada a su voluntad, disfrutando la palabra profética, orando juntas, disfrutando los libros espirituales, invitando muchas mujeres que ellas mismas están ganando en su sector. Y aquí en Valledupar, gracias al Señor, los lunes, las hermanas en las tardecitas ya comienzan esa reunión, invitan a la vecina que ya le han compartido y están leyendo la palabra profética, los libros que contienen la palabra que nos lleva a crecer. Mujeres conectadas. Avanza joven. Gloria al Señor, porque ya hace unos años el Señor comenzó, la pandemia nos detuvo un poquito, pero ya hay un grupo de jóvenes que salimos al colportaje dinámico los sábados en la mañana y están allí unidos al Señor, haciendo una obra completa, trabajando también para las conferencias nacionales, internacionales, y ese grupo de jóvenes trabaja para todos los jóvenes. Avanza joven, donde están unidos a la palabra profética, están disfrutando de la palabra. Ellos tienen 2 reuniones ahora, martes y jueves, de 8:30 a 9:30 de la noche, disfrutando la palabra profética. Los sábados estamos saliendo a los pueblos, estamos haciendo colportaje. Hermano, actividades para el fondo, para la conferencia internacional. Avanza joven. Y el Señor nos dio un punto nuevo en Brasil, hombres de oración. Pero aquí hombre de oración no es encerrarse en un cuarto y gritar de rodillas. O meterse aquí al local y tumbar el techo gritando. No, hombre de oración es hombre que oran por todo lugar, por las personas. Oran por los contactos, están llamando a los contactos, están orando por ellos. Hombre de oración, que donde están orando por las personas. Y que Dios nos ayude para que todos podamos ser allí normales y poder entrar en esta acción del Espíritu con los varones. Qué bonito que Ramiro en su trabajo ore con todas las personas que él contacte, Héctor Campos, Pablo Vargas, nuestro hermano Juan Pablo, Antonio, todos nosotros varones donde estemos, de oración. Si tenemos ya un contacto que ganamos, la tenemos en red de cuidado, qué bonito llamar a ese contacto. ¿Cómo está? Saludarlo. Quiero orar por usted, por su familia. ¿Cómo está pasando? Pastorearlo, pero con la oración. Eso habla de hombre de oración, que suministran Cristo hacia dentro de la persona, en vida, en amor, cuidando. No es tumbatecho, no es grito, es un asunto de acción, de vida, de amor. Qué lindo de que una persona, que un creyente nuevo que Dios nos ha dado, que lo estamos pastoreando, recibe una llamada nuestra. Toño llamó a un contacto de Bellavista nuevo. ¿Cómo está? Soy el hermano Antonio, hermano Guillermo. No, me acordé de usted, hermano, lo tengo en mi corazón. Quiero compartir un minuto con usted la palabra. Mire, el alimento diario nos habló de esto, pero también quiero orar por su vida, por su familia. Voy a orar por usted. Mire, eso lo hace en 3 minutos Toño. Y Toño, cuando yo hablo de Toño, hablo de todos los hermanos, que somos varones de la iglesia, todos. Ese es hombre de oración, que está preocupado por las almas, que ora por las almas, que pastorea las almas. Ay, hermanos, que Dios nos ayude. Yo creo que aquí sí estamos en cero y tenemos que rogar al Señor que nos dé la gracia para todos comenzar a practicar esto. Buscafé, el Señor hablaba también a nuestro hermano Pedro que los Buscafé están siendo vitalizados. Eso es vitalizado allí, que hay colportores dinámicos allí haciendo la obra del Evangelio, llevando
el evangelio del reino por medio de la literatura. Esta mañana compartía con los hermanos en la reunión de núcleo. Y sí, hermano, vamos a orar para que el Señor levante a muchos jóvenes y puedan estar en el Buscafé de los Mayales, Buscafé de aquí del San Jorge, Buscafé de allá del norte. Y que dediquemos un tiempo a hacer colportaje, pero vivo allí. Porque para esto es Buscafé, para orar por la persona, orar por ellas, llevarle la salvación y llevarle la palabra del reino. También nos dio el CP, hermano, donde Dios prepara a esos soldados, esos guerreros, esos jóvenes que hacen parte de ese ejército santo de Dios hoy. Jóvenes sencillos, humildes, jóvenes que le creen a la palabra, obedecen a los profetas, jóvenes conectados con Dios, jóvenes con hambre y sed de Cristo, disfrutando la palabra del Señor, la palabra profética. Jóvenes, hermano, con una unción, el Espíritu sí está desintensificado. Esto es impresionante ver estos jóvenes preciosos que Dios nos ha dado. Y hoy tenemos el CP. Allá fueron ahora muchos hermanos de muchas partes de la tierra y de Brasil a ser perfeccionados, pero con un solo objetivo, de hacer los guerreros, soldados de Cristo para llevar el evangelio. Y tenemos Instituto Vida para Todos, esta herramienta también preciosa que Dios nos dio, donde, hermano, el mundo entero tiene alcance a todos los mensajes que Dios ha dado en estos 2 años. Instituto Vida para Todos ha llegado a los corazones, a los hogares de muchas familias en la tierra, personas llamando de diferentes países. ¿Quiénes son ustedes? Vi este mensaje, vi esto, esa palabra donde está, esos libros donde están. ¿Cómo se llaman esos hermanos que están al frente? Esta palabra es diferente. Instituto Vida para Todos, hermano, donde ese canal está llegando a los 5 continentes con la palabra del reino. Todo lo tenemos, hermano. Todos lo tenemos para que hoy la iglesia sea edificada. Edificar es eso, es tener una normalidad como hijo de Dios en la vida de la iglesia, disfrutando, invocando, orando, comiendo la palabra profética, en reuniones, todos los servicios y especialmente la obra del evangelio que produce la obra de edificación en todos nosotros, amándonos, soportándonos en amor. Eso va a traer paz. Eso va a traer paz. El Señor da un testimonio allá, trae un hermano de que fue a un hermano responsable, una localidad, con hermana y ya con la carta de divorcio, para divorciarse, porque no se soportaban. Muchos años viviendo, no sé cuántos años, no me acuerdo, 15, 20 años, y descubrieron que ya no se amaban, que no se soportaban y eran hermanos de la iglesia antiguos y fueron donde el hermano responsable y el hermano responsable le comenzó un té y le dijo: ustedes están en esto, ustedes están en el comportamiento dinámico, tienen red de cuidado, ustedes están predicando, ustedes están en las reuniones y que no tenemos tiempo, que esto, que las reuniones vamos cuando podemos, nunca hemos ido al colportaje, nunca hemos ido al evangelio, nunca hemos salido esto. Y el hermano dijo: vamos a darle la oportunidad a Dios. Comiencen a practicar 1 mes, 30 días, todo lo que Dios está dando en la vida de la iglesia, todo, con las herramientas. Y le colocó unos hermanos allí y ellos obedecieron y comenzaron a practicar todo lo que Dios está dando. Al mes, la carta de divorcio había sido rota. Porque el divorcio está en nuestra vida del alma, nuestra carne, no en el espíritu. Cuando fueron al Señor y dijeron: pero Moisés dijo que podíamos, a la mujer que repudiaban, pues repudiar que ya no aguanto más, ya no lo aguanto más o no lo aguanto más. Diéramos carta de divorcio. Claro, Moisés dijo así porque esa gente era violenta, se mataban. Antes que se mataran, entonces sepárense. Pero decía el Señor a nuestro hermano Pedro, pero así no fue en el principio. Eso está en el capítulo 19 de Mateo. Eso fue el mensaje, el penúltimo mensaje, el sábado en la mañana. Pero en el principio no fue así. En el principio era que se llenaran de la vida de Dios, que comieran del árbol de la vida, que hicieran la voluntad de Dios. Porque lo que une Dios con su palabra no lo separa el hombre. Si estamos en la iglesia y no estamos unidos a todo lo que Dios está dando, hermano, como familia, como hogares,
el enemigo allí puede hacer daño. Por eso muchos hogares son afectados. Y la salvación es entrar a una normalidad de vida de iglesia y en el servicio, ocupados. Ahí, hermano, cada día vamos a estar entrelazados como familia, como pareja. Las puertas del Hades no van a prevalecer porque estamos siendo edificados. Que Dios nos ayude cada día, hermano. Esta es una introducción que hicimos el viernes Vamos a estar en la reunión, vuelvo y repito, de la mesa del Señor. Allí vamos a seguir compartiendo. Allí vamos a compartir ya Mateo 17. Amén. Sobre la transfiguración, sobre la gloria de Dios. Entonces Dios espera a toda la iglesia el viernes a las 6 en punto para disfrutar junto a la mesa del Señor. El jueves es la reunión ministerial a las 7 de la noche. Amén. El sábado no hay reunión de jóvenes. El sábado tenemos un colportaje dinámico con los jóvenes de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Todos los jóvenes de la iglesia. Amén. Esa es la reunión de los jóvenes. Vamos a salir a llevar el evangelio, a orar por la persona, a amar a las personas. Aleluya, hermano. Y el domingo no va a haber reunión, porque son las elecciones. Y bueno, sabemos todas las complicaciones que hay, no hay transporte, es un día muy pesado. Entonces, estamos para ganar. El viernes, vuelvo y repito, Dios nos espera a todos en la mesa del Señor, que la vamos a festejar, la vamos a disfrutar. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar para que el Señor selle esta palabra en nosotros y que podamos juntos continuar en este camino que Dios nos dio, camino de la bendición, el camino hacia su voluntad, el camino a edificar la iglesia, es el camino de la cruz, donde nos negamos, donde ese yo, ese ego, toda esa parte natural, cada día es crucificada, porque hay una actitud. Cambiamos de plano, ya no estamos en el plano terrenal, sino en el celestial. Hay una acción en nosotros de obediencia a todo lo que Dios nos está dando. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra profética que nos estás hablando por medio de tu apóstol y de sus colaboradores. Señor, queremos ser esos instrumentos que edifican tu iglesia. Te murió y resucitó, Señor, para engendrar su iglesia, pero esa iglesia hoy tiene que ser edificada, porque usted lo prometió, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia edificada. Eso habla de hacer su voluntad, de crecer en vida, de ser sencillo, de ser humilde, de obedecer a su palabra. Señor, ayúdenos a todos, porque usted nos llamó para ser edificados. Bendice a los santos, bendice a la iglesia y guarda a cada hermano. Oh Señor Jesús, gracias por esta palabra. Amén. Aleluya, hermanos. Jesús es el Señor. Nos vemos el viernes en la reunión de la mesa del Señor. Amén. Bendiciones para todos. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará. Aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo con fuerza y victoria.